Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo porque hoy, amigos míos, tenemos un temazo que nos tiene a todos con la boca abierta literalmente. Y es que la noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y bueno, las redes sociales es la bomba. Ya lo habéis visto en el título pero por si acaso, lo repito, la impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. Sí, habéis oído bien. Ozge y Serkan, dos nombres que seguro resuenan en vuestros oídos, porque, seamos honestos, ¿quién no ama a Ozge y Serkan? Son una de esas parejas que nos hacen suspirar, de esas que nos hacen creer en el amor verdadero, de esas que nos dan envidia. Y ahora, ¡pam!, llega esta noticia que lo cambia todo. En este vídeo vamos a desmenuzar todo lo que sabemos sobre esta bomba informativa. Vamos a hablar de qué ha pasado, qué sabemos, qué se rumorea, y sobre todo, vamos a intentar entender qué está ocurriendo realmente entre estos dos. Porque, seamos sinceros, las redes sociales se han encendido y las teorías conspirativas vuelan por todas partes. Así que agarra tu bebida favorita, ponte cómodo o cómoda, y prepárate para un viaje lleno de chismes, especulaciones y análisis. Pero antes de empezar, y esto es muy importante, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna noticia, porque créeme, esto va a dar mucho de qué hablar. Y si ya estás suscrito, gracias por ser parte de esta comunidad. Me encanta tenerlos aquí. Bueno, vamos al grano, ¿les parece? Todo comenzó el 23 de septiembre de 2025, y desde ese día, el mundo entero está hablando de ello. ¿Qué pasó exactamente? Pues para empezar, les voy a recordar un poco quiénes son Ozge y Serkan. Son, o eran, una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Han protagonizado juntos varias producciones, desde telenovelas hasta películas, donde la química entre ellos era más que palpable. Y no solo eso, también tenían una relación fuera de las pantallas que parecía idílica. Compartían fotos, celebraban aniversarios, se dedicaban mensajes románticos, en resumen, eran la pareja perfecta. Pero como todos sabemos, nada es perfecto, ¿verdad? Y es que el 23 de septiembre las redes sociales explotaron. Empezaron a circular rumores, luego fotos, luego, bueno, la verdad. La noticia era clara y concisa: Ozge y Serkan habían terminado su relación. Y no solo eso, sino que los detalles eran, digamos, bastante impactantes. La noticia fue confirmada por diferentes fuentes, desde medios de comunicación serios hasta periodistas de farándula. Las fuentes hablaban de una ruptura definitiva, sin vuelta atrás. ¿Pero qué causó esta ruptura? ¿Qué pasó entre ellos? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Las primeras informaciones hablaban de diferencias irreconciliables. Problemas personales, falta de comunicación, desgaste de la relación, eran algunas de las frases que se utilizaban para describir lo sucedido. Pero, ¿es eso todo? ¿Realmente creéis que una pareja como Ozge y Serkan, después de todo lo que habían construido juntos, iba a terminar por simples diferencias irreconciliables? Yo creo que no. Y es aquí donde entran las especulaciones, los rumores y las teorías conspirativas. Las redes sociales se han llenado de comentarios, análisis y conjeturas. Algunos hablan de terceras personas, de infidelidades, de secretos ocultos. Otros, más conservadores, insisten en que se trata de una decisión tomada en conjunto y que ambos han decidido seguir caminos separados por el bien de ambos. Se ha hablado de un posible conflicto de intereses debido a sus proyectos profesionales. Quizás la fama y el éxito hayan pasado factura a su relación. Quizás las presiones de la industria, los viajes, las agendas apretadas, hayan sido demasiado para ellos. O quizás simplemente el amor se acabó. Es algo que lamentablemente sucede. Lo que sí es cierto es que desde que se anunció la ruptura, tanto Ozge como Serkan han mantenido un perfil bajo. No han hecho declaraciones oficiales, no han dado entrevistas, no han publicado mensajes en redes sociales que confirmen o desmientan nada. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la incertidumbre y las especulaciones. Algunos medios han intentado contactar con sus representantes, pero hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta. Otros han intentado obtener información de personas cercanas a la pareja, pero la información es escasa y contradictoria. Todo lo que tenemos son rumores, fotografías y, sobre todo, muchas preguntas sin respuesta. Lo que sí podemos analizar son las pistas que nos han dejado en las redes sociales.
Antes de la ruptura ambos compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos, parecían felices. ¿Pero qué pasó en las últimas semanas? ¿Hubo señales de alerta? Algo que nos pudiera haber dado una pista de lo que estaba por venir. Analizando sus publicaciones, podemos encontrar algunos detalles que quizás nos ayuden a entender un poco mejor lo que estaba pasando. Quizás en retrospectiva podamos encontrar algunas indirectas, algunos mensajes subliminales que nos indiquen que algo no andaba bien. Pero sinceramente es difícil saberlo con certeza. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, hay que ser cautelosos y no creer en todo lo que se dice o se publica. Las redes sociales pueden ser una fuente de información, pero también de desinformación y de rumores infundados. Es fundamental contrastar la información, buscar fuentes fiables y no dejarse llevar por el sensacionalismo. En este momento, lo único que podemos hacer es esperar. Esperar a que Ozge y Serkan hablen, a que den alguna explicación, a que nos aclaren lo que realmente pasó. Pero hasta entonces debemos respetar su privacidad y no especular sobre lo que pudo haber ocurrido. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre el amor, las relaciones y la fama. La vida de las celebridades a menudo es muy diferente a la nuestra. Las presiones, la exposición mediática, la falta de privacidad, pueden afectar a sus relaciones de formas que nosotros, desde fuera, ni siquiera podemos imaginar. Así que en resumen, la noticia de la ruptura de Ozge y Serkan nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchas preguntas. No sabemos qué pasó realmente, pero sí sabemos que es una situación dolorosa y que debemos respetar la privacidad de ambos. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo terceras personas? ¿Creen que la fama fue la causa de la ruptura? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya parecido interesante y entretenido. Hemos hablado de la noticia del momento de la ruptura de Ozge y Serkan, y hemos intentado entender qué pudo haber pasado. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta comunidad. Me encanta hacer vídeos para ustedes y compartir mis opiniones con ustedes. Y ahora, como siempre, les voy a pedir que me ayuden a crecer. Si les gustó el vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco, ampliando la noticia y profundizando en el misterio, asterisco asterisco. Hola de nuevo, gente. Volvemos para profundizar un poquito más en esta bomba informativa que es la ruptura de Ozge y Serkan. Como os dije, las redes sociales arden y las teorías conspirativas no paran de surgir, así que vamos a echar más leña al fuego. Asterisco asterisco, un repaso por su historia de amor asterisco asterisco. Para entender mejor este terremoto, es fundamental recordar cómo comenzó la historia de amor de Ozge y Serkan. Se conocieron en el set de la exitosa serie Asterisco Asterisco, donde interpretaron a una pareja que inevitablemente traspasó la pantalla. La química, ya lo mencionamos, era palpable. Sus miradas, sus gestos, todo era pura magia. Los fans se enamoraron de ellos como pareja, y la realidad no decepcionó. Comenzaron a aparecer juntos en eventos, alfombras rojas y publicaciones en redes sociales que confirmaban lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Luego vinieron las declaraciones, las entrevistas donde se deshacían en elogios mutuos, y por supuesto, las fotos en Instagram que nos hacían soñar con el amor perfecto. Aniversarios celebrados con románticos viajes, regalos significativos y promesas de un futuro juntos. Parecían inseparables, un ejemplo de pareja ideal para muchos. Pero, ¿era todo tan perfecto como lo mostraban? Es aquí donde las grietas podrían haber comenzado a aparecer. Aunque en público todo era color de rosa, la vida de las celebridades esconde muchas sombras. Las largas jornadas de trabajo, la presión de mantener una imagen impecable, las constantes críticas y la falta de privacidad pueden minar cualquier relación, por muy fuerte que sea. Asterisco asterisco, las pistas en las redes sociales, ¿qué nos perdimos? Asterisco asterisco.
Ahora, vamos a analizar más a fondo las redes sociales. ¿Hubo señales de alerta? ¿Algún detalle que pasamos por alto? Revisando sus perfiles, se pueden encontrar algunas pistas interesantes. Asterisco 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 La disminución de las publicaciones conjuntas asterisco asterisco Al principio, era habitual ver fotos de Ozge y Serkan juntos prácticamente a diario. Con el tiempo las publicaciones compartidas se hicieron menos frecuentes. ¿Signo de distanciamiento? Podría ser. Asterisco 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 Mensajes menos efusivos asterisco asterisco Los mensajes de cariño, los piropos y las dedicatorias románticas disminuyeron. En los últimos meses, sus interacciones en redes sociales eran más escasas y menos emotivas. Asterisco 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 Enfoque en proyectos individuales asterisco asterisco Ambos estaban muy enfocados en sus carreras profesionales. Ozge participó en varias películas y Serkan se mantuvo ocupado con nuevos proyectos televisivos. El éxito individual les alejó. Asterisco 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 Fotos en solitario asterisco asterisco Empezaron a publicar más fotos individuales, sin referencia a su pareja. ¿Estaban construyendo su propia identidad individual o era un signo de que cada uno estaba centrado en sus propios intereses? Asterisco 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 Mensajes crípticos asterisco asterisco En algunas publicaciones, se notaban mensajes un poco enigmáticos, frases que podían interpretarse de diferentes maneras. Quizás un desahogo, una indirecta sutil sobre su estado emocional. Es difícil saberlo con certeza. Asterisco asterisco Los rumores de infidelidad, la sombra de la duda, asterisco asterisco. Como era de esperar, los rumores de infidelidad no tardaron en surgir. Las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre terceras personas. Se mencionaron nombres, se analizaron fotos, se inventaron historias, pero, hasta ahora, nada confirmado. Es importante recordar que los rumores pueden ser peligrosos y muchas veces infundados. Sin embargo, la posibilidad de una infidelidad siempre está presente en una ruptura. Si la confianza se rompe, la relación puede ser muy difícil de reconstruir. Asterisco asterisco El posible impacto de la fama y el éxito asterisco asterisco. La fama y el éxito pueden ser una bendición, pero también una maldición. La presión de mantener una imagen pública, la envidia, los celos y las tentaciones pueden afectar negativamente a cualquier relación. Quizás Ozge y Serkan no pudieron soportar la presión. Quizás las agendas apretadas, los viajes constantes y la falta de tiempo para estar juntos pasaron factura. Es una posibilidad. Asterisco asterisco Las teorías conspirativas más locas asterisco asterisco. Las teorías conspirativas en redes sociales no tienen límites. Aquí os dejo algunas de las más descabelladas que he encontrado. Asterisco 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 Ruptura planeada para aumentar la fama asterisco asterisco Algunos creen que la ruptura es una estrategia de marketing para generar más atención y aumentar su popularidad. Asterisco 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 Pacto secreto asterisco asterisco Otros sugieren que hay un pacto secreto para mantener la atención mediática. Asterisco 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 Interés de sus representantes asterisco asterisco Se rumorea que los representantes podrían estar detrás de la ruptura para controlar la imagen de sus representados. Asterisco asterisco La importancia de la privacidad y el respeto asterisco asterisco. En medio de todo este caos, es fundamental recordar la importancia de la privacidad y el respeto. Ozge y Serkan son personas de carne y hueso con sentimientos y emociones. Debemos respetar su decisión de no hacer declaraciones y evitar las especulaciones y los juicios. Asterisco asterisco ¿Qué podemos esperar? Asterisco asterisco. ¿Qué pasará ahora? Es difícil saberlo. Quizás Ozge y Serkan decidan hablar en algún momento, o quizás prefieran mantener el silencio. Lo único que podemos hacer es esperar y respetar su decisión. Asterisco asterisco Mi opinión personal asterisco asterisco. Como siempre, os daré mi humilde opinión. Creo que en este tipo de situaciones, no hay culpables ni víctimas. Es posible que ambos hayan decidido seguir caminos separados por el bien de ambos. Quizás, simplemente el amor se acabó. Asterisco asterisco Conclusión y llamado a la reflexión asterisco asterisco. La ruptura de Ozge y Serkan nos recuerda lo frágiles que pueden ser las relaciones, incluso en el mundo de la fama y el glamour. Nos invita a reflexionar sobre el amor, la confianza, la comunicación y la importancia de la privacidad. Pero sobre todo nos recuerda que detrás de cada celebridad, hay una persona con sentimientos, que merece respeto y comprensión.
Así que dejemos de lado las especulaciones y los juicios. Esperemos a que Ozge y Serkan se pronuncien, si así lo desean, y mientras tanto, respetemos su privacidad y su dolor. Y ahora sí, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado esta segunda parte, que os haya parecido interesante y que hayamos profundizado un poquito más en este tema tan candente. Recordad, si os ha gustado el vídeo, darle like, compartirlo con vuestros amigos, suscribirse al canal y activar la campanita. Y no olvidéis dejar vuestros comentarios. Me encanta leerlos y saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros sobre todo esto? ¿Creéis que hay gato encerrado? Contádmelo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.